Iglesia de Cristo Ministerios Cosecha Mies Abundante te invita a escuchar la palabra de Dios de nuestro pastor César Ragazzoni. Esperamos sea de gran bendición para tu vida. Damos palmas al Señor esta noche. Aleluya. Amén. Libro de los Hechos, capítulo número 10. Vamos a leer hasta el versículo número 6. Dice la Escritura, la cual damos lectura en el nombre poderoso de Jesús. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del régimen italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel, Cornelio. Lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó el ángel, y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Padre bendito, Dios y Rey todopoderoso, revélanos tu palabra, danos la gracia, la sabiduría, oh Dios, para profundizarnos, oh Dios, en el conocimiento, el entendimiento de esta iglesia que ha sido el ejemplo de miles de millares, oh Dios, que hoy existen en la tierra. Para que nos ayudes, oh Dios, a vivir en unidad, no creyendo que uno sabe más que otro solo porque uno es el líder y el otro no lo es. Tú nunca dijiste que viniste a la tierra, oh Dios, a llamarte rey ni a decir que eres el mejor de todos. Tu palabra dice que tú viniste, oh Dios, con un corazón humilde a servir, y que cuando todos te llamaban rey, tú lo único que decías es: la gloria sea al Padre. Danos esa humildad, que podamos, oh Dios, en cada privilegio, oh Dios, reconocer que no lo sabemos todo y que la opinión de cada uno de los hermanos que nos rodean es especial y necesaria para avanzar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dígale a su vecino: dijo alguien que si tú dices que todo lo sabes, estás muy equivocado. Es mejor decir necesito de ti que decir todo lo sé. Amén. Tremendo eso. Qué interesante, amados hermanos, cuando uno lee la Escritura. Esta noche quiero tocar rapidito 5 puntos que logran la unidad. 5 puntos que logran la unidad. Y entendamos primero qué significa la palabra unidos, para poder entender qué podemos lograr si estamos unidos. Oiga bien, la palabra unidos significa juntar 2 o más elementos, oiga bien, distintos, para formar un todo o realizar una misma actividad. Repito, la palabra unidos significa juntar 2 o más elementos distintos para formar un todo o realizar una misma actividad. Cuando yo estaba pensando en este día, le pedí al Espíritu Santo que me diera una palabra para los anfitriones y para los líderes. Y se me vino a la mente este libro tan precioso de los Hechos que estamos leyendo y este capítulo 10. Pero Dios me mostró 5 puntos que son necesarios para el avance, el crecimiento y la multiplicación. Y el primero de los puntos es la oración. Diga conmigo, oración. Si ambos
no oran, me refiero al anfitrión y me refiero al líder, hermano, comienza a haber un desbalance. ¿Por qué? Porque cuando uno ora y el otro no ora, lo que sucede es que no están conectados en la misma visión. Y en este pasaje, hermano, vemos, y por favor quiero que vean su palabra, oiga bien, ¿qué dice el versículo número 1 del capítulo 10? Oiga lo que dice. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Oiga bien, 2, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Oiga bien, acordémonos que la palabra unidos significa, oiga bien, juntar dos o más elementos distintos. Hermano, esto es interesante, hermano. No solo para el matrimonio, sino también para la vida del líder y del anfitrión. ¿Sabe por qué? Porque Cornelio era una persona completamente distinta a la personalidad de Pedro. Pedro era un judío, oiga bien, que había sido, oiga bien, un discípulo de Jesucristo, que caminó con el Señor, que aprendió de nuestro Rey Dios Todopoderoso, y que aparte de eso, después de un proceso en el cual él tuvo, oiga bien, que reconocer como discípulo del Señor, que sin el Espíritu Santo y sin la ayuda de los que le rodeaban, no podría llegar a alcanzar la altura a la cual Jesús ya le había dicho que llegaría a alcanzar. Viene, oiga bien, el Señor y encuentra, oiga bien, en la ciudad, oiga bien, a un hombre llamado Cornelio con unas cualidades distintas a las cualidades de Pedro, pero con un mismo sentir, y era la oración. Porque oiga lo que dice, por favor, en el versículo número 9. Si usted se va a la escritura, oiga lo que dice el versículo 9. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Oiga, ¿qué encontramos? ¿Qué vimos primero? En Cornelio, en el versículo número 2, dice que era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Y en Pedro dice, según la escritura y según la enseñanza, oiga bien, que Pedro subía muy cuidadosamente o muy seguidamente a la azotea a orar con Dios. Dígale a su vecino, si no hay oración, no hay conexión. Aleluya. Si no hay oración, no hay conexión. Esa es la primera cualidad que vio nuestro Dios y Rey Todopoderoso en un hombre generoso que buscaba de su presencia y en un líder que seguía los pasos de su maestro. Amén. 2, no solo vio que eran oradores, sino que vio que los dos estaban preparados para tener visión. Porque oiga, si uno no tiene visión, se descarrila. Sin visión no hay crecimiento, sin visión no hay avance, sin visión no hay, oiga bien, nada por qué seguir. Pero cuando uno tiene visión, uno tiene el alcance de lograr ver lo que esta visión le ha dado a uno. Oiga bien, por favor, la segunda cualidad, visión. Oiga lo que dice el versículo número 3, por favor, del capítulo 10, que es el capítulo con el cual vamos a ver unos versículos esta noche. Oiga lo que dice, versículo 3. Una tarde, como a las 3, tuvo, ¿qué dice?
una visión en la cual vio un ángel, oiga bien, de Dios que se le acercaba y le dijo: Cornelio. Dijo el ángel, oiga bien, qué tremendo. Cornelio, el hombre que oraba, después de la oración tuvo una visión. Pero oiga lo que dice el versículo número 16, por favor. Y Pedro, por tercera vez, tuvo la misma visión. Repentinamente vio la sábana cuando fue subida al cielo. Visión, diga conmigo, visión. Cuando hay oración, cuando hay una comunión entre el anfitrión y el líder, cuando hay una oración entre el anfitrión y el líder, Dios pone la visión para que en la célula se logre alcanzar almas. Hello, no hay amenes. ¿Ah? Por eso, hermanos amados, muchas veces queremos jalar para un lado y para otro. Uno quiere orar y el otro no quiere. Uno tiene la visión para avanzar y el otro no la tiene. Ese es el problema. Mientras que si el anfitrión y el líder se conectan y dicen: esta semana vamos a orar y vamos a proponernos avanzar porque tenemos la visión de alcanzar almas. Y comienzan a orar, la siguiente semana cada uno puede llevar un alma. Aunque no haya amenes, así es. La oración y la visión hacen de un líder una buena actuación. Sin oración y sin visión, no sé a dónde podremos llegar. Pero oiga, 3, hay que saber escuchar la voz de Dios. Cuando uno ora, cuando uno tiene la visión, sabe escuchar la voz de Dios. Y oiga lo que dice el versículo 4, por favor. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado y le dijo: ¿qué quieres, Señor? Le preguntó al ángel. Y el ángel le contestó: oiga, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Pero oiga, qué interesante, qué interesante. Escuchó por qué Dios se le había aparecido, por qué Dios se había revelado a él por visión, y supo escuchar que era la voz de Dios porque Cornelio oraba. Hello. El diablo a veces habla y habla mentiras, y a veces uno dice: amén, así es. Y hermano, es el diablo el que habla. El diablo se disfraza de mujer, el diablo se disfraza de hombre, el diablo se disfraza de muchas cosas y nos engaña si no estamos bien orados, sabiendo que es la voz de Dios, una diferencia de voz a una voz extraña. Y oiga, hermano, eso también le pasó al apóstol Pedro. Oiga, por favor, a mí me sorprendió. Oiga lo que dice el versículo 15. Pero la voz habló de nuevo. Oiga, escuchó, oiga, supo escuchar esa voz, que fue la misma voz que le habló a Cornelio, en diferente dimensión, en diferente ciudad, pero con un propósito. Vea, aquí está, aquí eso es lo que viene lo bonito, con un propósito. Y oiga lo que dice el versículo 15, pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Tremendo es esto, hermano. Hello. Pero cuando uno ora, cuando uno tiene la visión y sabe discernir el escuchar la voz de Dios, y sabe escuchar que a veces el diablo habla también, pero dirige su obediencia a la voz, el cuarto punto es: obedecen lo que la voz le dice. Hello. Repito, obedecen lo que la voz le dice, porque cuando uno oiga la voz de Dios, uno debe de obedecer. No hagas esto, no mires allá,
no te juntes con ellos, no te juntes con ella. Entonces uno tiene que tener cuidado de su caminar, de sus actitudes, porque nuestros sentimientos nos engañan, pero la voz de Dios nunca nos va a engañar. Por eso es bueno obedecer primero la voz de Dios y luego nuestros sentimientos humanos. Y oiga lo que dice, por favor, en el versículo número 5, por favor. Ahora pues, le dijo aquella voz, envía algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Oiga, cuando uno oye la voz, escuche por favor, cuando uno oye la voz de Dios, uno no tiene temor de hacer lo que la voz de Dios le dice. Hello, hello, hello. Tremendo esto. Porque Cornelio no conocía a Pedro, pero el nombre de Pedro se pudo equivocar pensando que era Pablo. Cuando tú escuchas la voz de Dios, estás seguro de lo que estás haciendo, porque es Dios el que te está hablando. Y obedeció. Y cuando Cornelio obedece, oh hermano, inmediatamente ordena, oiga bien, a un grupo de personas a que vayan a buscar a un Pedro que yo no conozco, pero que Dios ya lo tiene listo y preparado para que cumpla su misión. Cuando tú eres líder y sabes escuchar la voz de Dios, cuando tú eres un líder y sabes orar, cuando tú eres un líder y sabes obedecer, cuando tú eres un líder, aleluya, y sabes que la visión es la correcta, las decisiones que tú tomas te llevan a éxito en tu vida y nunca un fracaso de lágrimas más tarde. Pedro tenía que obedecer también, porque Dios nunca va a unir a un desobediente con un obediente, porque si no, se imagínase, hello, que yo quiero a la izquierda y tú a la derecha. Bueno, pues vamos donde usted quiera, pero voy de mala. No. Cuando hay que hacer algo para Dios, hay que hacerlo de buen corazón, con gozo y alegría, sabiendo que todo lo que hago para Dios, Dios me lo recompensará de la misma manera como yo lo estoy haciendo. Dios todo, aún hasta un vaso de agua que yo le regale a alguien, Dios toma control de eso. Un vaso de agua. Oiga lo que dice el versículo número 19, por favor, está aquí todavía. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte, levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Oiga, qué tremendo eso. Y Pedro tampoco conocía a Cornelio. Al contrario, Pedro ni ganas de entrar tenía a su casa. Pero Dios ya le había enseñado al líder que le iba a poner un anfitrión enfrente que tenía los mismos deseos de él, y era expandir la palabra de Dios. Oh, hermano amado, esto es interesantísimo cuando uno lo estudia. Y oiga lo que dice el versículo 21. Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Qué tremendo, hermano. Cuando uno obedece, hermanos amados, a uno todo le sale bien. Todo le sale bien. Pero cuando uno desobedece, tarde o temprano es el resbalón. Y oiga, finalizo con el 5.º punto, que son 3 en 1. Oiga, luego de que han orado, luego que han tenido la visión, luego que han sabido escuchar la voz de Dios, luego que han obedecido la voz de Dios, se comprometen a expandir la obra de Dios y a buscar las almas para Cristo. Hermano, las células deben crecer y es un refugio para la oveja. Las células deben de avanzar,
porque por medio de ellas se enseña la palabra de Dios. Las células deben de multiplicarse, porque ese es el trabajo que Dios nos ha delegado. Y oiga lo que dice el versículo número 23, por favor. Entonces Pedro, oiga qué tremendo ese Pedro, invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Oiga, los invitó a pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Job. Qué tremendo, hermano. No se fue solo Pedro, ni se fue con los únicos 3 que habían llegado, sino que agarró un grupo y les dijo: miren, hermanos, síganme. Como que dijo Chapulín Colorado, síganme los buenos. Vamos a ir a ver cómo nos recibe este hombre que yo no conozco, pero que Dios ya tenía en su lista bendecirlo por ser un buen anfitrión. Qué tremendo es. Y oiga, hermano, llega Pedro, versículo 24, y llegaron a Cesarea al día siguiente, y que dice: Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos más cercanos. Hombre, hermano, aleluya, aleluya, aleluya. Se puede imaginar un líder que dice: esta semana me propongo yo traer una alma nueva a la célula. Y el anfitrión le dice: yo me propongo traer a mi mejor amigo también a la célula. Oramos para que la visión celular se permanezca, sabiendo que estoy escuchando la voz de Dios por lo que Dios me ha mandado a hacer. Que Dios nos dé la obediencia para poder conquistar esa alma para Cristo. 5 puntos. Hello. Fácil. No es complicado. Yo fui líder de célula también, como muchos de ustedes. Y a veces cuesta, pero no es imposible. Especialmente cuando uno ora con el anfitrión, cuando uno demuestra la visión junto con el anfitrión, cuando se ponen en un mismo sentir con el anfitrión, cuando saben escuchar la voz de Dios con el anfitrión, cuando saben obedecer la voluntad de Dios con el anfitrión, y en quinto lugar, cuando saben a quién han sido llamados. No a un grupo social donde por años voy a estar predicándole a 2 cuando hay miles que se están yendo al infierno, cuando yo tengo la verdad de Cristo y no quiero divulgarla. Puedo hacer fiestas y tengo un montón de invitados, pero a mi célula no puede llevar uno. Algo está pasando conmigo. Puedo ir a cumpleaños y ser muy reconocido, pero si a ninguno le expreso la bendición de lo que Dios ha hecho conmigo, ¿cómo aquellos podrán llegar a los pies de Jesús? La vida de la iglesia es una vida evangelística. Entre más testimonio y mejor testimonio doy, mayores almas puedo llevar yo a la célula donde Dios me ha puesto a la par de un anfitrión a ganar almas para Jesucristo. Amén y amén. Le damos palmas al Señor esta noche. Aleluya. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Te invitamos a nuestros servicios. Dios te bendiga.